llegamos a la mesa final, que tiene un título verdaderamente embarazoso, y somos conscientes de que tiene un título embarazoso. Cuando el entrevistador es la estrella, el control del yo, naturalmente, todos los participantes en una mesa que lleva este título, cuando el entrevistador es la estrella, lo primero que van a hacer es negar que son una estrella, negar la condición de estrella, negar que la impronta de estrella marque su trabajo. Bueno, háganme caso, no les presten mucha atención. Los tres son estrellas y están aquí en su condición de estrellas, y aunque una captatio benevolente elemental les lleve a negarlos, son estrellas y están en su condición de estrellas. Ayer citábamos a Thomas Malcolm cuando hablaba del problema, el mítico entrevistador americano, cuando hablaba de los entes entrevistables, ¿no? Esa figura que los personajes públicos tienen, se inventan. Recuerden que citábamos la anécdota de Dorothy Parker, a la que le preguntaban si juega al golf y decía solo en las entrevistas, ¿no? En ese personaje que ella mantenía de cara al público, me debo a mi público, añadía. El ente entrevistable es el reto de un buen entrevistador, romper el personaje y llegar a la persona, ser capaz de revelar información o de revelar la dimensión humana, la verdadera dimensión humana del personaje. Aquí nos encontramos seguramente, parafraseando a Malcolm, nos encontramos con otro problema, no el ente entrevistado, del que él hablaba, sino el ente entrevistador, cuando el entrevistador es de hecho un personaje. Quizás el caso más extraordinario es el de Jesús Quintero, al que nadie le llama Jesús Quintero, sino el loco de la colina, desde hace... Es que me volví loco de verdad. Jesús, le tienes que dar al... Sí, que el programa El loco de la colina terminó volviéndome loco de verdad, pasando una depresión de casi 8 años, profunda, y ahí me di cuenta que las grandes preguntas no estaban en el periodismo, sino en la condición humana. Y mis mejores preguntas tienen más que ver con el psicoanálisis, con la condición humana, que con esa culturita que manejamos de los periódicos para hacer preguntas, ¿no? Y ahora todavía, han pasado 30 años y me siguen llamando loco. Eso para mí es estupendo porque tuve que volverme loco. Aquello fue un suceso que cambió la radio española, fue un programa emblemático. El primer día me echaron porque llegué al micrófono y dije: siento que mi cabeza funciona como un Fórmula 1 por un acantilado. Estoy hablando para una multitud distraída y estoy harto de este micrófono. Y claro, me echaron. Fue en Radio Nacional de España. Y ahora ellos tienen los derechos del loco de la colina. No sé yo si Cervantes ha dado los derechos del Quijote. Esa fue la época en la que llegabas tarde aquel día al programa y le pediste a Fernando que te lo fuera haciendo él mientras tú llegabas, que estabas en el atasco. Eso lo voy a contar yo. Es una anécdota. Eso fue extraordinario en el loco de la colina. Él estaba en Madrid y yo en Sevilla, y de repente surgió la idea. No sé si te pasó, pasó por mi cabeza, de decir: ¿me podrías transmitir el desnudo que con la mujer que está frente a ti? No, no está hablando de eso. Está hablando del día que me empapelaste todo el loco de la colina estando yo en Sevilla. La cosa sucedió de la siguiente manera. Yo estaba en Sevilla, estaba dirigiendo un curso para Méndez y Pelayo, que tenía allí un tentáculo sobre crónicas de Indias. Y me iba a entrevistar Jesús, me había invitado, y yo a eso de las 12 menos cuarto me presenté en el estudio, que estaba frente al lugar donde yo había dado mi charla. Me presenté en una condición verdaderamente penosa. Y llegué con una chavala, había tomado no sé cuántos porros y me había tomado no sé cuántos vinos finos. Y yo. Esperando pacientemente a que apareciera Jesús, y de repente el técnico, desde el otro lado del cristal, me llama, me dice: ven, ven, ven.
Acudo y se me pone el teléfono Jesús y me dice, oye, Fernando, que estoy retenido, todo mentira, que estoy retenido por un embotellamiento de tráfico a la entrada de Sevilla y que no puedo llegar a tiempo, voy a llegar con 10 minutos, lleva tú el programa, por favor, hasta que llegue yo. Y digo, hombre, Jesús, pero ¿cómo no puedes pedir esto? Oye, que estoy en un estado penoso, tenía la cabeza como tú cuando hiciste el primer programa, que no puede, un programa de responsabilidad como este, que lo oye medio mundo, ¿cómo voy a hacer? Que sí, Fernando, por favor, no me dejes en la estacada, tú eres un amigo, tal. Digo, bueno, venga, ale. Y entonces le dije al técnico, mira, ponme músicas, le fui pidiendo músicas, cada música evocaba algún episodio de mi juventud, de mis aventuras por aquí y por allá, y iba improvisando 2 horas. No vino nunca, no se presentó. Bueno, realmente yo creo que es el mejor programa de radio que he hecho en mi vida. De hecho, una señora me llamó al día siguiente y me dijo que era el mejor programa de radio que había oído nunca. Sí, la última vez fue por aquí cerca, en un hotel de las montañas de Málaga. Él me pidió, nunca lo he hecho, que le ayudara a entrevistar a Antonio Gala. Y no podía decirle que no porque lo amo. ¿Antonio Gala o a mí? Antonio Gala. Entonces hay un momento en el que digo, señor, dice, cuando usted quiera, señor Quintero, puede preguntar. Era en su famoso y extraordinario programa de libros, algo así tan estupendo como lo hizo Pivot en Francia y que llegó a tener como 2 millones de espectadores. Hoy ya en España no se lee. Y es una pena muy grande. Ahora tú nos hablarás. No, y antes poquito. Pero le digo a Gala, pregúntale al señor Gala. Digo, señor Gala, he leído en un suelto en un periódico que el 95% de las secretarias europeas son mujeres. En cambio, yo a usted solo lo he visto con secretarios. Dice, usted no quiere ni a sus hijas. Bueno, aquel programa fue memorable, ¿eh? Fue un trío. Sí, Estábamos Jesús, Gala y yo, mano a mano, 1 hora en negro sobre blanco, divertidísimo. La gente se descacharraba. Luego lo entrevisté, luego porque tú me llegaste en televisión a lavar los pies, ¿no? Te los lavé. Me los lavaste. Sí. Bueno, pero antes de que lo contéis, Sí. ¿Cómo fue? quizás deberíais de permitirle a Carlos Alsina que diga algo. Carlos Alsina. No, No, No. una cosa. Yo a Carlos Alsina, Jale, no cortes este momento. lo primero que le he preguntado esta mañana, he hecho 2 preguntas a la entrada. A un amigo que me he encontrado y digo, ¿cómo estás? Dice, ¿no me puede hacer una pregunta más desagradable? Bueno, y a él le he preguntado, ¿a qué hora se ha levantado? A las 4:15. Yo tenía un abuelo que me decía 2 cosas. Una, todo el que se levante después de las 12, antes de las 12 es un desgraciado. Y 2, el matrimonio no es bueno aunque te salga bien. Pues Jesús, aquí hay 2 desgraciados, Carlos Alsina y yo, porque yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Sí. Pero tú por gusto. Por eso no vuelvo. No, yo por gusto. Bueno, el enfoque de esta mesa redonda, como habéis visto, es cuando el entrevistador es la estrella. Aquí tenéis a Jesús y a Fernando, que son las estrellas, da igual que se entrevisten, que no se entrevisten, que hablen con alguien o que hablen entre ellos. Es maravilloso escucharlo. Pero tú, Así que, una vez te voy a preguntar, ¿tú cómo preparas las entrevistas? ¿veis cómo el entrevistador es la estrella? A ver. Una pregunta seria. Mira, es que Teodoro había planteado el asunto. Llevamos 2 semanas preparando esta mesa redonda. El enfoque del asunto era que nosotros ahora le reprochamos el título de la mesa redonda. Ese era el momento. Nosotros estamos aquí para decir que no somos estrellas. Yo no voy a decir semejante cosa solo por una razón. Y es que cuando el entrevistador es la estrella solo sucede una cosa positiva para el entrevistador y es que te pagan más. Cuando eres una estrella o te consideran así, la empresa te paga más que cuando te considera un entrevistador del montón. Por tanto, yo no voy a negar que sea una estrella por una pura cuestión de interés económico mío. Lo que sí voy a negar es que yo sea entrevistador. Porque, a ver, yo llevo 20 años en el oficio. Yo creo que he empezado a ser visto como entrevistador
hace un año y medio, un poco menos de un año y medio. Es decir, yo no me he visto nunca a mí mismo como entrevistador. O sea, no creo que ni lo que más he hecho en mi carrera, ni lo que me defina como profesional es hacer entrevistas. Creo que hay otros profesionales que sí están más identificados con el género que yo. Pero a mí me sucedió un episodio que vosotros no conocéis, pero que yo os voy a narrar. El mes de septiembre del año anterior al anterior, un día fui al Palacio de la Moncloa a hacer una entrevista a Mariano Rajoy. Y eso cambió mi vida, sinceramente, porque en esa entrevista sucedió algo que es lo más bochornoso que le puede pasar a un entrevistador, que es que la mejor pregunta de la entrevista la haga el entrevistado. Yo le había hecho una consideración al presidente del Gobierno sobre la ciudadanía española de los catalanes, si alguna vez consiguen la independencia, y él se echó así para atrás en su silla y me dijo, ¿y la europea? Ese es el giro que... En ese momento la entrevista cambió por completo y mi vida profesional también cambió por completo. Claro, eso te pasa por entrevistar a un gallego. Claro. Sí, sabes que te responden siempre con una... Claro. una Eso me pasa por entrevistar a alguien que es mejor entrevistador que yo. Sí. Y Lo de la estrella... La estrella fue él, claramente, en esa Sí, entrevista, claramente, Jesús. pero yo tengo mis dudas. Es decir, una mujer publicó hace 20 años, 30 años, el libro más vendido de la historia de las entrevistas y fue Oriana Fallaci. Oriana Fallaci fue a entrevistar a Muhammad Ali y entonces hubo un momento de tensión. Él empezó a comerse un melón y eructó. Ella le dijo, no estoy dispuesto a continuar una entrevista con un animal. Él tiró el micrófono, casi rozándole la cabeza, y entonces, y de repente entraron un grupo de musulmanes cantando maligna, maligna, ha venido la maligna. Entonces ella, después de hacer las grandes entrevistas que hizo a Kissinger, a Le Ductot, a Gaddafi, a todos los grandes entrevistas contemporáneas, después de todo eso, dejaba un momento final y decía, bueno, muchas gracias por la entrevista, y visiblemente paraba el micrófono. Y luego le decía, no le importa hacer una reconsideración de todo lo que ha dicho, pero así, para que no, off the record, para que no salga de aquí. Y eso era lo más jugoso de sus entrevistas. Oriana Fallaci murió en Nueva York. Para mí ha sido una estrella extraordinaria, pero también lo fue Barbara Walter. Barbara Walter tenía 30 personas para hacer preguntas y entrevistó 3 veces a Fidel Castro, porque Fidel le gustaban mucho los periodistas norteamericanos, más que los europeos. Yo estuve 8 años para entrevistar a Fidel Castro. Al final me vi en la Plaza de la Revolución, sentado con su secretario, y me dice el secretario, ¿y qué le preguntaría usted a Fidel? De golpe. Digo, no sé, por ejemplo, si le gusta el Cuba Libre. Me cogió la... Podéis continuar. A mí me gustaría decir algo a propósito de esto del estrellato, desobedeciendo a nuestro moderador. Claro, es que uno a sí mismo no se considera nunca una estrella, a no ser que sea un cretino. Quiero decir que tanto Carlos Alsina como Jesús Quintero, como yo, como cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, te levantas por la mañana, te miras al espejo y ves a Jesús Quintero, a Fernandito Sánchez Dragó o a Carlos Alsina. Quienes nos adjudican en todo caso ese calificativo de estrellas son los demás. Y en todo caso yo creo que en lo relativo a si la condición del estrellato condiciona una entrevista, más bien condicionaría al entrevistado que al entrevistador. Yo jamás me he puesto a hacer una entrevista, ni ahora ni nunca, pensando que soy una estrella. Yo he hecho las entrevistas, bueno, como mejor he podido, pero siempre igual. En cambio, es posible que el entrevistado, si está ante algo que él cree que es una estrella, se sienta intimidado, tenga temor reverencial, piensa que es mejor para él porque su libro se va a vender más si lo entrevista una estrella. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy una estrella bifocal, porque soy estrella entrevistadora y estrella entrevistada. Claro. Y he tenido una relación así con Jesús Quintero. Él también ha sido estrella entrevistada por mí en bastantes
bastantes ocasiones. Yo recuerdo un momento a Rafael, yo le pregunté a Rafael, pero usted, el cantante, Ya. legendario, mítico, todos los años la Navidad seguro, y le pregunto, pero usted qué ha hecho por los demás. Dice, ay, no lo había pensado. La estrella se cayó rápidamente por un tobogán. Bueno, oye, qué envidia, ¿eh? Bueno, pero yo te doy... No, déjame, qué envidia, qué jóvenes sois. Aprovechad que eso se acaba, ¿eh? Bueno, y entonces, como sois tan jóvenes, pues se supone que nosotros, viejas estrellas, no es el caso de Carlos Alsina, que es joven estrella, deberíamos a lo mejor daros alguna poquito de pedagogía. Yo he hecho 4.000 entrevistas aproximadamente en mi vida. Que ya es, ¿eh? Porque además yo tengo una vida oculta como entrevistador que es antes de que empezara a ser estrellita, cosa que sucedió al morir Franco en Televisión Española. Yo venía de trabajar años y años en la RAI italiana y en la NHK japonesa, y allí era un mindundi, era uno más, no era ninguna estrella, ¿no? Recuerdo, por cierto, tú tuviste el problema, Jesús, de tu primera entrevista, tu primer programa del Loco de la Colina, cuando te echaron. A mí casi me pasa lo mismo en Japón, porque llego allí y en la NHK me tenían que someter, eran programas en español dirigidos a América Latina por los servicios de radio exterior de la NHK, y me sometieron a una prueba de micrófono. Y entonces estaba un poco nervioso yo y empecé diciendo, había que decir aquí Radio Japón, y empecé diciendo, lo había escrito mal en un guioncillo que me pasaron, habían puesto Japín, y dije aquí Radio Japín. Bueno, me concedieron la segunda oportunidad y ya cada vez más nervioso dije aquí Radio Jamón. A pesar de eso me contrataron. Bueno, yo lo que quería deciros es que, en fin, de todos los consejos que seguramente podríamos daros aquí, yo voy a daros dos para empezar. Una buena entrevista es aquella, y en eso Jesús Quintero es un maestro, aquella en la cual puede irrumpir lo imprevisto. A mí me sucedió, por ejemplo, en el caso de la famosa borrachera de Raval, que evidentemente no estaba prevista y que es lo que más ha contribuido a convertirme a mí en una estrella. Hombre, ¿no? cuando entrevistó a Aznar, cuando empezó Aznar con los pelos, es el primer plano terrible, muy hitleriano, de repente le digo a la cámara, quiero que lo mantengas en primer plano todo el tiempo. Y entonces, ¿pero qué vas a hacer? Digo, y después yo le hago una pregunta. Y le pregunté a Aznar, ¿usted ha sido punky? Jesús, siento decirte que esa anécdota se contó ayer aquí en esta mesa. Así que es un remake. Yo te pregunté, a ti sí te pregunté un día y me gustaría que lo contestaras ahora. ¿Usted ha probado varón? Es verdad. Me lo preguntaste, yo dije que naturalmente que había probado varón, como no, yo he probado de todo en la vida, y eso motivó un comentario de Luis María Ansón en el Cultural del Mundo, en el que decía, si hubiéramos sabido que negro sobre blanco significaba eso. Bueno, no, bromas aparte, el segundo consejo que yo os daría es no aburrir. Una mala entrevista es siempre una entrevista aburrida. En la vida no hay que aburrir jamás, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es inevitable. Hombre, yo recuerdo que en cierta ocasión le dediqué nada menos que 2 horas de entrevista en negro sobre blanco a Pere Gim Ferrer. Bueno, realmente aquello parecía la presentación de una tesis doctoral, pero bueno, eso era una encerrona, era inevitable. No puedes conseguir que Pere Gim Ferrer se vista de faralaes y baile una sevillana, ¿no? Pero a propósito de esta irrupción de lo imprevisto, hemos referido ya, y yo quiero contarlo aquí porque fue glorioso, el día en que, estando yo en Madrid, como tú decías, y tú en Sevilla, me dijiste, vente esta noche al faro, al Loco de la Colina. Yo vivo en Madrid, en el barrio de Malasaña, muy cerquita de la SER, que es donde se emitía en aquella época este programa. Digo, pues muy bien, Jesús, allá que voy. Me presento allí y iba a ser entrevistada a la limón conmigo una actriz entonces conocidísima, Rosalía Dans, que luego se convirtió en pintora, hija de una gran pintora que había existido, guapísima, que había existido en el Madrid de la Bohemia anterior, a María Antonieta Dans, y que era muy conocida porque había desempeñado un papel importante en la adaptación televisiva de Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, estaba muy en boga en aquella época, una mujer muy guapa, total. Imaginar, Rosalía Dans aquí y yo aquí. Un estudio de radio por la noche parece un puticlub. Alfombra roja, luces en penumbra, intimidad. Los programas de Jesús Quintero siempre han sido muy intimistas, ¿no? Total, que hace unas cuantas preguntas, le hace unas cuantas preguntas a Rosalía, empieza a hablar Rosalía y de repente nos interrumpe Jesús desde Sevilla, se dirige a mí y me dice, oye, Fernando, ¿cómo es Rosalía?
Digo, venga, Jesús, tú me preguntas cómo es Rosalía, la conocemos todos, está en La Sopa, televisión, patatín, no, yo no la he visto nunca, descríbela. Y digo, bueno, entonces empiezo a describirla, pues mira, es rubia, tiene las guedejas así, va vestida de esta manera, vuelve a interrumpirme, se dirige a Rosalía y dice, oye, Rosalía, ¿tú te desnudarías ahí delante de Fernando para que nos retransmitiera el striptease? Y Rosalía Dans dijo, sí. Total, le pedimos música de Tariro al técnico, ¿no? Y estuvimos media hora larga retransmitiendo los Pogliarello, el striptease de Rosalía Dans. Bueno, quedó tan bien, verdaderamente quedó tan bien que una vez más Luis María Ansón, que siempre entra a estos trapos, en las páginas de hueco grabado del ABC, nada menos, que eso era como el santoral, sacó una foto de Rosalía Dans y otra mía diciendo, bueno, ayer Rosalía Dans y Sánchez Dragó en el programa de Jesús Quintero protagonizaron el primer striptease de la historia de la radiofonía, quedó un espectáculo delicioso, de buen gusto, de alta cultura, etc. Pero lo que nunca se contó es lo que pasó a partir de ese momento, porque claro, me la puso en suerte. Me la puso en suerte, entonces terminó el programa. A todo esto, todo el personal que trabajaba por la noche en la SER se había agolpado en la recámara del técnico, todos ahí con la cara pegada al cristal. Bueno, y entonces, en ese momento, un novio, que era un gángster, que tenía Rosalía Dans, no voy a decir su nombre, en todo caso ya murió, no podrá tomar represalias, pero por si acaso no voy a decir su nombre, la llama por teléfono, celosísimo, porque había escuchado el striptease. Y entonces, Rosalía, te llaman por teléfono. Rosalía se fue a una habitación completamente solitaria, y yo fui tras ella. Y entonces estaba Rosalía hablando con este novio peligrosísimo. Vamos, una vez vino persiguiéndola a mi calle, sacó la pistola y disparó 2 veces al aire, con eso queda dicho todo. Y entonces, mientras hablaba con su novio, yo no sé si esto te lo he contado alguna vez, Jesús, yo ¡plaf!, le planté la mano en el trasero. Y Rosalía nada, tan tranquila, hablando con el novio y dejando mi mano puesta en el trasero. Naturalmente, de todo lo que de aquello se derivó, bueno, pues algún día tendré que contarlo en mis memorias. Lo imprevisto, ¿no? Señor Alsina, ¿usted le preguntaría al Papa si cree en Dios? ¿De verdad lo crees necesario? Sí. Lo hizo por lo de argentino. A mí me encantaría poderle preguntar cualquier cosa al Papa, pero no se deja. No se deja. Y ya que estamos en la entrevista a las estrellas de las entrevistas, los silencios de Jesús Quintero. ¿Tú no estás un poco hasta las narices de que te recuerden, más que por lo que decías, por lo que callabas? Entonces, los silencios de Jesús, cuando tú mantenías ese silencio después de una buena o mala respuesta, ¿era porque estabas pensando la pregunta siguiente? ¿Era porque te había dejado perpleja la respuesta de tu entrevistado? Los andaluces tenemos una historia muy hermosa con los poetas árabes. El silencio lo heredamos de los árabes. Yo recuerdo que una vez un señor, de los que decía Machado, desdeño la romanza de los tenores huecos, que el tío empezó a hablar y no se callaba. Y ya no pude aguantar más y le dije, ¿en qué momento se da uno cuenta que está diciendo tonterías? Y se coge un cabreo muy gordo. Entonces, ese es el tema. El silencio, cuando alguien dice algo, una revelación, hay que darle silencio para que la gente se entere de esa declaración espectacular. Y si está diciendo bobadas, también es necesario el silencio para que la gente se den cuenta de que están diciendo tonterías y que no tiene nada que decir. Yo cuando he entrevistado, he hecho, perdona, 1000 más que tú, 5000 entrevistas. Y mejores. Sí, 5000 entrevistas. Y entonces, pero he entrevistado a todo tipo de personajes. Y personajes porque el político dice, ¿qué me va a preguntar? No me va a contar la verdad, la culturita que tiene es muy corta, no han vivido, no han sentido, no han viajado, no saben lo que es una escenografía, no saben lo que son los silencios, no son cultos. Yo me di cuenta rápidamente si uno ha hecho el bachiller o no, ¿eh? Le hago 2 o 3 preguntas trascendentes y uno dice, ¿para qué se vive? Y no saben por dónde tirar. No saben por dónde tirar. Entonces, en ese momento, cuando se produce el momento de la entrevista, recuerdo que esa pregunta que le he hecho al señor Alsina, me la hicieron en Barcelona. ¿Cómo prepara usted las entrevistas? Dijo, pues mire usted, yo no sé, yo
Pues, por ejemplo, yo he entrevistado a Gil, el mítico Gil. ¿Pero cómo la preparó? Digo, no, esa noche me llevé y me vi las 3 películas del Padrino. Bueno, yo tengo que añadir algo sobre los famosos silencios de Jesús. Yo comparo el arte, oficio, vocación, profesión, como queráis llamarlo, de entrevistar al arte de torear. Es decir, yo personalmente cuando entrevisto a una persona lo primero que hago es hacer lo mismo que hace el torero en la plaza. Me coloco con el capote agarrado entre los dientes y le hago 3 o 4 preguntas así, ligeritas y tal, para probar al toro, para ver, dicho sea lo de toro con el más alto respeto, para ver cómo hay que torearlo, si hay que torearlo de cerca, de lejos, Pero ¿tú has sido toro alguna vez? No, toro, hombre, no, pero torerillo sí. Bueno, yo la única vez que me he colocado delante de una becerra fue en Sevilla, en lo de Antonio Ordóñez, y toreé a la limón esa becerra con Mario Vargas Llosa, porque una vez más era un curso de la Méndez Pelayo, un curso que dirigía Antonio Ordóñez, y bueno, luego hubo una fiesta campera, tal, y allí nos soltaron una becerra, y entonces toreé a la limón con Vargas Llosa y me dio un puntazo la becerra en el dedo meñique. Y entonces apareció la noticia en El País, Sánchez Dragó ha sufrido una cornada, tal, y me llamaba la gente y yo decía, sí, ha sido en el dedo meñique. Bueno, algo ridículo. Bueno, los silencios de Jesús Quintero es para que el toro embista. Es decir, en realidad el silencio de Jesús Quintero yo creo que no es condenada en sí, simplemente deja que el toro se arranque. Es como esos toreros que lo citan muy de lejos, a veces el toro no se arranca, pero si sostienes, si aguantas el capote o la muleta, al final el toro acaba arrancándose y entonces se revela efectivamente el toro. Ha dicho algo sobre los políticos. Yo os doy un consejo, si queréis, si vais a ser entrevistadores en el mundo, consejo que no le puedo pasar a Carlos Alsina, evidentemente por la naturaleza de los programas que hace. Nunca entrevistéis a políticos. No dicen absolutamente nada. Ni a catedráticos, eruditos, profesores y cosas así. Ni han vivido, ni han viajado, ni han leído, ni han follado. Perdón. La abuela de un amigo mío le aconsejaba que nunca se creyera nada de lo que dice la prensa. Y realmente el periodismo en muchas de sus facetas es conseguir mentir diciendo la verdad. Hay un ejemplo clásico, maravilloso. En el año 19 o 20, el arzobispo de Canterbury decide girar una visita a las diócesis americanas. En aquella época no había aviones, había que ir en barco, nunca había visitado todo un arzobispo de Canterbury los Estados Unidos, entonces sus asesores de prensa, de imagen y demás le dan una serie de consejos. Y el consejo que le dan es, bueno, muy parecido a lo de Rajoy. Carlos le dicen, mira, los periodistas americanos son muy aviesos, son perversos, son malos, lo que tiene usted que hacer, eminencia, es cada vez que le hagan una pregunta, contestar con otra pregunta. Muy bien, así lo haré, tal. Se embarca, tarda 15 días en llegar a Nueva York, rueda de prensa en los muelles de Nueva York, allí sobre la marcha a Puerta Gallola, y entonces el primer periodista le pregunta, ¿qué opina su eminencia acerca del hecho de que hay muchas casas de putas en Manhattan? Y el arzobispo, fiel a las instrucciones recibidas, dice, hay muchas casas de putas en Manhattan. Al día siguiente, grandes titulares de prensa. Lo primero que preguntó el arzobispo de Canterbury al llegar a Nueva York es si había muchas casas de putas. No. Mentir diciendo la verdad, ¿no? Claro. Oye, Jesús, sí. La única persona que mejora siempre el silencio es el Beni de Cádiz, ¿no? Sí. El Beni de Cádiz es un personaje... hace pocos días en el Ateneo, en no sé qué Ateneo, pues se me ocurrió, y era presentando un libro sobre Trajano, Adriano, aquel rayo de la guerra, Pío Felice, triunfador Trajano, ante quien muda se postró la tierra. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. A Rodrigo, claro. Y entonces se me ocurrió meter al Beni, porque Antonio Burgos un día en un su artículo dijo que el que mejor podía contar la historia de Andalucía y la historia de España era el Beni de Cádiz. Beni de Cádiz es el andaluz más lúcido y más divertido que yo he conocido. Recuerdo que una vez le pregunté, ¿es verdad que Cádiz tiene 3000 años, Beni? Dice, es verdad, ¿sabe? Porque Cádiz tiene Cádiz tiene muchos años, claro, porque es que ya no tiene ni ruina. Que ya Entonces, y se queda un día parado con el cojo Peroche en la puerta de la casa de José María Pemán y dice, mira, cojo, aquí nació el famoso escritor gaditano José María Pemán. ¿Qué pondrán cojo en mi casa cuando yo me muera? Y dice el cojo cojeando, se vende.
Es un tío absolutamente extraordinario. Un día le digo, estaba yo en la emisora en Radio América, la añorada emisora por Carl Alsina y yo, y dice, voy a ver a la Patito. Digo, ¿quién es la Patito? Dice, un mariquita que canta muy bien por Concha Piqué. Digo, dice que está muy malita, Jesús, en el hospital de las 5 Llagas, y yo creo que está más para allá que para acá. Digo, bueno, después te viene por aquí, ¿no? Dice, vale. Y viene a la hora y media. Digo, ¿qué pasa, Beni? ¿Cómo estaba la Patito? Dice, para echarle el arroz. Eso es un auténtico. Era. Y una vez organizó una fiesta, una fiesta en las proximidades de París, una princesa de flamencos. Y llevó a los flamencos, como siempre, llegaron tarde. Y en ese momento dice, Beni, le voy a enseñar Palacio. Aquello es una mesa Luis XIV, aquello es una silla Luis XV, y caminando le dice Herbeni a la señora, señora, ¿qué 2 pedazos de carpintero? Ahora entra usted. Teníamos por ahí algo del Beni de Cádiz, ¿no? Teníamos un vídeo. Sí, tenemos un vídeo. ¿Quién lo tiene? ¿Lo quieren ver? ¿Sí? No tiene nada que ver con esto, pero... Se ha caído el cartel. Nada. Ah, que se ha caído. La escena perfecta. Es gafe, el Beni de Cádiz es gafe. Herbeni es gafe. Ya le hemos hundido la vida al pobre Beni. Era por aquí, ¿no? Sabía que yo no tenía que subir. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. Tú me dices cuándo cortamos, ¿no? ¿Eh? Un poquito y cortamos. Sí, tú lo ves. Él no lo va a decir, más vale que lo digas tú. ¿Dónde nació usted? En Cádiz, en la tacita de plata, 10 milenaria. ¡Qué maravilla más grande de Cádiz! Pero del Cádiz antiguo, no cuando yo nací. ¿A qué hora naciste? Hoy nací un 26 de enero a las 4 de la mañana y hacía un vientarrón en Cádiz. ¡Qué barbaridad! Eso después me lo contó mi madre a mí. Dice, mira, Beni, cuando tú naciste, qué vientarrón tan grande, Titi, se levante. Había mar de fondo en el mar. ¡Ay, qué mar de fondo más malo! ¡Qué de relámpago, qué de trueno! El viento. Y otra vez viento. Y mi madre pariendo. Y dice, mira, hijo, cuando naciste, así te vas a morir. El mismo día que naciste. Y cada vez que llega un 26 de enero, me muero. Ay, me he hecho 16 mantas lo harto. Digo, ay, Beni mío, que ha llegado el día de morirte. Y cada vez que da un 26 de enero, me acuerdo del mar, de los vientos que me contaba mi madre, de los relámpagos, de los truenos. Y digo, bueno, pues me salvé, porque este 26 de enero ni ha habido trueno ni ha habido relámpago. ¡Ay, qué alegría más grande! Me libré. Tu madre era muy bruja, me han dicho. La más bruja del universo, qué talento de mujer, qué cosa más grande. Presentía todo. Un día estábamos así acostaditos, porque yo dormía siempre a la verita de ella. Y era una mujer, y ya te digo, que era una bruja. Y me decía, vengo de casa de Manolo de arriba. Un gallo que era tranviario, que conducía el tranvía. Mamá, que viene de arriba, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con Manolo? Dice, ¿qué va a pasar con Manolo, Beni mío? Que se está muriendo el gallo. Efectivamente, anda ya mamá, como, sí, hijo, yo esta tarde he subido y yo creo que a las 2 de la noche no va a llegar. Efectivamente, a las 2 de la noche sintió un sillerío por arriba en el techo y sintió la silla. Ya es así mi madre, dice, ojo, ya palmó Manolo. Mamá, digo que subió para arriba y estaba el gallo muerto, lo más grande del mundo. Mamá, de mis entrañas, hija, qué barbaridad. Dice, pues eso todo lo presiento yo. Benito Rodríguez Rey, alias Beni de Cádiz. Se codeó con todos los grandes, desde Caracol a Sinatra, desde Lola Flores a Ava Gardner. Nunca olvidó el día que conoció a Fleming. Fue el primer perro verde, el primer personaje al que entrevisté en televisión. Como buen andaluz, era un maestro de la exageración y del surrealismo. No era solo un tipo pintoresco, sino un artista inconmensurable. Tuvo la elegancia de no darse importancia como cantaor.
Tenía la estatura justa y en su nariz confluían las 3 culturas. Estaba tocado por la gracia. Llevó el nombre de Cádiz por el mundo. Yo me acuerdo cuando la explosión de Cádiz del año 47, la catástrofe de Cádiz. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Y la muerte de Manolete. Me acuerdo perfectamente. Y en Cádiz, Correo tiene unos leones de bronce, que es por donde se echan las cartitas, unas cabezas de leones de bronce así. Y por ahí hay que echar la carta. Pues fue un amigo mío, echó la carta, y al echar la carta viene la explosión en ese momento, la explosión tan grande. Aquello fue un tormenta, coño, tiró un barrio sanseveriano, y en aquel momento el león cerró la boca y se le quedó la mano aquí, y empezó este hombre a decir, suelta, suelta por tu santa madre. Entonces el león abrió la boca. Y a los 4 o 5 días, después de pasar la explosión, me encuentro al de la carta y me lo cuenta. Mira lo que me pasó, ven, y en el momento que fui a echar la carta por la boca del león, apretó el león la boca y me cogió el brazo y no me lo soltaba. Hasta que le dije, por tu madre, que es una explosión, suelta. Soltó. Digo, y eso era verdad, hijo. Dice, es una mentira como una casa, pero yo lo cuento, vení para que te distraigas. Además, qué susto. No pasó la gente de Cádiz, que no ha quedado en Cádiz ni un jorobado. Todos se pusieron derechos. Y el castañazo, todos los jorobados hicieron ahí en el Cádiz. ¿Esto qué es? Hicieron, y empezaron a crecer. Y eso como regla. ¿Qué hay más grande? No quedó ni un jorobado en Cádiz. ¿Qué arte? ¿Con qué civilización de las que han pasado por Andalucía, Beni, te hubiera gustado estar, vivir? Viví con la civilización romana. Me hubiese encantado. Aquellos baños que se pegaban, esos rascamientos de espalda. Hermosura más grande. Aquella romana, no la romana de Pesano. Una romana, una señora bien hecha y con aquella sábana por aquí, la túnica, esos poquitos de laureles por aquí, esas 2 leñazas, y ese baño con la romana. ¿Y luego la fruta? ¡Ay, qué hermosura más grande! Y después de la leña, vengan frutas, vengan plátanos, vengan peras frescas de aquella época. Entonces no tenía abono, ni mierda, ni nada. Que yo era verdadera fruta romana. ¿Y qué sandía? Y qué sandía, las más coloradas del mundo. Y qué pipa de romana. Maravilla más grande. De girasol. ¡Ay, qué pedazo de arte! Yo no quiero largar, porque no se puede largar, hijo mío. Pero tú te sientes muy romano. El más romano del mundo. ¡Qué época! ¡Qué preciosidad! ¡Qué arpas! Oh, la música. ¡Ay, qué música así puesto en aquellos sofás! Y aquella tía rascándote las parditas, la otra haciéndote las manos, la otra haciéndote los pies, y tú aquí puesto, y en cuando ese arpa. Y tú así. Ajú, ajú, y venga leñazo, Titi. Ay, qué hermosura más grande, qué manera de motivarte. Es verdad. Qué época romana, qué maravilla más grande, Titi. Y después al fresquito, después de la leña. Lección práctica de entrevista. Entonces eso, que nunca la verdad es que a mí lo que me gusta es crear una atmósfera, por supuesto con música, una buena realización, porque yo creo que cuando una entrevista es buena es cuando el realizador, el que pregunta, están en comunicación, ¿no? Y entonces la entrevista es de otra manera. No hay arte en la entrevista. Es decir, dicen que la primera entrevista se hizo en
580 y tantos a un mormón en Estados Unidos, pero que la entrevista después, la verdad, yo me quedo un poco paralizado porque el que introduce las grandes preguntas por Grecia, por las calles de Grecia, son los Aristóteles y los grandes de tal, ¿no? Y ahora cuando veo el tipo de entrevista que se hace, la verdad que me aburro un poco. Yo le quería preguntar a Dragó eso. Si usted es un peso pesado como escritor y como periodista y como hombre extraordinariamente culto, ¿usted cree que si usted es un peso pesado que hoy solo vemos en la radio, en la televisión y en la prensa pesos moscas? Bueno, sin duda, todos sabemos la decadencia del periodismo en prensa, radio y televisión. Vamos, yo creo que esto es tan evidente y probablemente estará todo el mundo de acuerdo, incluso aquellos que no tienen cotejo posible porque no han conocido otro. Bueno, se ha acabado. Eso es un mundo que se ha acabado. La prensa, la radio, la televisión, sobre todo la prensa de papel, se ha acabado. Pero a mí hay una cosa que me gustaría plantear acerca de cómo entrevistar, y es una duda, es algo que nos separa a ti y a mí, Jesús. Una entrevista, y seguramente también a Carlos Alsina, una entrevista debe prepararse mucho, ¿o es mejor que no se prepare nada? Yo este dilema es un dilema sobre todo, en fin, de mi edad madura, no ya de mi edad adulta, porque yo he tendido siempre a preparar muy bien las entrevistas, en gran medida porque mis entrevistas eran entrevistas culturales, entrevistas a escritores, y bueno, me lo tomaba muy en serio, es mi carácter, me leía la obra completa entera del escritor, en fin, desde ese punto de vista he llevado a cabo verdaderas proezas. Por ejemplo, cuando entrevisté a Juan Benet, me leí todos los libros de Juan Benet, que eran 40 y tantos. No sé si alguna vez habéis cometido la tentativa de leer algún libro de Benet, pero en fin, no es precisamente una fiesta, ¿no? Ese sí que es un peso pesado. Bueno, y sin embargo me he dado cuenta de que si uno sabe demasiadas cosas del entrevistado, lo está condicionando. Estás imponiendo tu punto de vista, lo que tú crees, lo que tú sabes, lo que tú has aprendido sobre él. Y en cambio, si no sabes nada, vas tirando del hilo a medida que él se va pronunciando, que es lo que hace el Beni, en definitiva. Yo entrevisté a 120 presos en 40 cárceles de todo el mundo, en España y en América. En principio me leía Foucault entero, me daba la defensa, me daba la información, leía la condena, todo extraordinariamente preparado. Y un día me di cuenta que esa no era la manera de entrevistar a un preso, a un hombre que había matado, como entrevisté al mendigo asesino, a 14 personas, o a uno que le llamaban Chacal, el ángel de la muerte, un argentino que mató a 15 personas y que se llama Robledo Puig. Y me di cuenta que lo mejor era no conocer nada de ese personaje, mirarlo y decirle, ¿por qué estás aquí? Y a partir de ahí empieza la gran entrevista. Es que si no corres el riesgo de estar por encima del entrevistado. Por ejemplo, si yo me he leído recientemente, en la semana anterior, todos los libros de un determinado escritor, yo recuerdo esos libros mejor que el propio escritor. Y entonces se produce verdaderamente un desequilibrio. A mí me contó en cierta ocasión Fernando Díaz Plaja, el autor del Español y los 7 pecados capitales, que en cierta ocasión llegó a México y estaba en el hotel y le llamaron de no sé qué periódico de México, el Excelsior, el Reforma, el que fuera, para hacer una entrevista. Y muy bien, citó al entrevistador, el entrevistador llegó, se sentó en un sofá delante de Fernando Díaz Plaja, le colocó delante un magnetófono y dijo, ¿y? Bueno, esa es una bonita manera de empezar una entrevista, ¿no? Claro. Cuando entrevistó González Ruano a Lola Flores, pues dice, debieron hablarle a Lola de una manera excesiva de mí, porque me recibió de una manera excesiva, me quería sentar en todos los sofás que había en la casa. Todo le dan atención y tal. Y cuando le pregunté, Lola, ¿qué lee usted? Dice, nada. Me dice que hablando. Es decir, desde luego, la mayor experiencia, la más intensa que yo he tenido ha sido la de estos entrevistados, porque una vez en Soto del Real, con el mendigo asesino, me dio un ataque de terror. Cuando vi sus ojos, incluso fui a acompañarlo para llevarlo ante el micrófono y me miró, sentí un escalofrío y fui al director de la cárcel y le dije, por favor, si yo acabaría como periodista si no hago esta entrevista, te ruego que mañana me dejes pasar porque tengo que hacerla toda la noche pensando en la entrevista y al día siguiente
pues le hice la entrevista. Pero ya le había advertido a mis compañeros, digo, oye, si notáis algo raro, le dais con la cámara a la cabeza, pero yo no estoy dispuesto a morir en esto, ¿no? Es decir, a veces las grandes entrevistas, la entrevista donde a uno le queda algo, donde se aprende, donde hay una conexión entre, como aquí ahora mismo, si hay conexión entre ustedes y nosotros, entonces el milagro se ha producido. Si no, pues entonces no tiene ningún interés. A mí me parece que los grandes de todos los tiempos, las mejores entrevistas que yo conozco son las entrevistas que le encargó Playboy a los grandes escritores. Es decir, le dijo a Truman Capote, entrevista a Marilyn y entrevista a Marlon Brando en Sayonara y además te doy 6 encuentros. Ahí donde se puede hacer un retrato inteligente cuando te encuentras 6 veces. Pero un hombre no es 20 minutos en un programa de televisión. Y si durante los 20 minutos está huyendo y no sabe contestar en profundidad, pues entonces es un aburrimiento, ¿no? Yo veo que en este momento faltan preguntas. Yo un día pensé que como llevo 30 años preguntando, reunir todas las preguntas que he hecho y un día irme al mar a ver si me contesto yo la pregunta que le he hecho a los demás. Porque un libro de entrevistas, 100 entrevistas sobre el amor, 100 preguntas sobre el sentido de la vida, 100 preguntas sobre la paz, sobre la guerra, sobre entrar ahí en profundidad y en algunos casos publicar algunas respuestas. Pero como no soy una estrella, yo ya me voy a callar. Bueno, otra cuestión importante. Claro, ¿de qué clase de entrevistas? Estáis un poquito nostálgicos los dos, ¿eh? Estáis en la añoranza de un tiempo maravilloso que ya no existe. Yo creo que nunca existió, está en vuestra cabeza ese tiempo en el que la radio y la televisión era magnífica y se hacían grandísimos productos y grandísimas entrevistas, no como ahora que hacemos un producto pues pobre, malo, mediocre. Esto forma parte del paso de los años y yo eso lo entiendo. Porque eso no, Alsina, pero sí en nuestra época todo era magnífico y lo que ha venido después ha sido mucho peor. No, pero es un planteamiento muy de todos nosotros. Carlos, digo. Ahora hay una maldición. Pero estáis jugando con una enorme ventaja, yo creo, porque los dos estáis hablando de entrevistados. Tú fíjate la entrevista que hemos visto al Beni. Sí. Que es maravilloso, porque hemos estado aquí 20 minutos disfrutando de lo que decía el entrevistado, cuando la pregunta que le había hecho Jesús es ¿a qué hora nació usted? Y el tipo ha empezado contando a qué hora nació y él solo se ha ido a Roma. Claro, ese no es el entrevistado al que los futuros periodistas se van a enfrentar. Se van a enfrentar. No se ha ido a Roma. Bueno, Jesús ha formulado una pregunta las respuestas del Beni duran 10 minutos y son maravillosas, sí, pero el mérito es de él. Yo lo que os pregunto a vosotros es ¿cómo enfocáis? Claro, decís, no entrevistáis a políticos, futuros periodistas, no entrevistáis a políticos. Bueno, es que hermosísimo este mundo maravilloso es que en el solo no debéis entrevistar a interrumpen. políticos. Es que los Lo que periodistas vais a tener que hacer constantemente es ir con un micrófono al pasillo del Congreso a hacerle preguntas a un político. Naturalmente vosotros jugáis con una enorme ventaja cuando evocáis entrevistas. Pero entonces no estás hablando con entrevistados que dan muchísimo juego y que ellos solos. Pero no estás levantan la hablando de entrevista. periodistas, estás hablando de reporteros. Yo lo que os digo una es, cosa es ser un reportero yo lo y que otra os digo cosa es es, ser un periodista. no juguéis con ventaja. No, lo que no no se juguéis puede- con ventaja. lo que no se puede- Ahora vosotros dos mañana tenéis que entrevistar a Pedro Sánchez a las 8 de la mañana. Yo es que no lo haría. Y tú tienes que entrevistar. ¿Cómo que no lo harías? No lo haría. Claro, Pero ¿sabes claro, por qué no lo harías? No tengo nada que preguntar a Pedro Sánchez. Pero yo he empezado por Exactamente, decir que esa es índole- la cuestión. yo he Que empezado tú por decir, nunca, Carlos, tú que la nunca índole de los entrevistarías a programas que Pedro tú haces te Sánchez obliga a hacer porque ese tipo tú, de Fernando, entrevistas. con Pedro Sánchez no te puedes lucir como entrevistador. No es verdad. La dificultad de entrevistar a un político es hacer una buena entrevista a alguien que sabes que no quiere decir nada nuevo, Mira, que no quiere responderte a lo que tú le Alsina, preguntas. una entrevista, y que a Alsina, pesar de eso escucha, consigas no, que el no, género un y el momento. producto sea Escucha un momento. interesante. Alsina,
Espera que yo me voy a buscar... Perdón. Un segundo solo. Te voy a decir una cosa. Todo esto dicho Lo desde que mi yo no más absoluta soporto- admiración a lo que yo no vosotros. soporto- Lo que yo no soporto es una entrevista tomada de las cosas Modérala. los periódicos. Perdón. Yo hago como al Lo que yo no dejo soporto- que se peleen hasta que la situación sea soporto crítica. es la entrevista de un reportero, no de un gran comunicador, no de un hombre culto, no de un hombre profundo, interrumpiendo constantemente al otro, el otro sin decir nada, y eso es un mandamiento sagrado en el periodismo, escuchar. Esto me parece brillante. Eso es. Yo Es estoy decir, y además lo contigo hacen en esto a con muerte, voz de, Jesús. lo hacen además con voz de teleñeco. Y no quiero seguir. No, pero no te vayas, Jesús. No quiero seguir. Siéntate, no te vayas. Voy a entrar en la comunicación. Pásame la palabra, moderador. No, vamos a ver, Carlos, tú has dicho Fernando. que yo no quiero entrevistar a Pedro. Perdona un segundo. Lo has dicho Ahora, tú, Fernando. No. No que no quieras, sino que no lo harías. Déjame terminar. Perdona un segundo. Vas tú, pero voy a hacer la de Alsina. Ha llegado el momento de decir, aquí modero yo. De uno en uno, yo Aquí digo, de modero uno en yo. uno, por Y favor. se habla de uno en uno. Vale, pues Fernando. Vale. Vamos a ver, no, Carlos, yo te estaba diciendo que tú has dicho que yo no entrevistaría a Pedro Sánchez porque eso no me permitiría lucirme. Yo te digo, eso no es verdad. Yo he empezado por decir que toda entrevista tiene que partir de la base de que no hay que aburrir al espectador, al oyente o al lector. Cualquier cosa que diga Pedro Sánchez, a mí me parece aburrida. No me interesa. No No le es que no interesa. haría una entrevista con Pedro Ni al Sánchez, es que espectador. tampoco escucharía una entrevista con Pedro Sánchez. Pero Te entonces, voy a contar una anécdota. Fernando, ¿te has Permí- rendido como entrevistador ante un personaje? ¿Te has rendido? No. ¿No te sientes yo- capaz oye, de hacer una yo como buena entrevistador entrevista también a un soy- personaje? Yo soy libre, no tengo que entrevistar a todo bicho viviente. Efectivamente, Escojo pero, mis entrevistados. pero no pasa nada por admitirlo públicamente. Permitidme una anécdota. Hace 20 años o así, o 25, yo entrevisto a Terence Moix, el escritor, para el Diario 16, para el magazine del Diario 16. Viene Terence a casa, le hago la entrevista a casa y viene así, muy agitado, como era Terence, muy simpático y tal. Viene diciendo, oye, Fernando, vengo alucinado. Ayer me hicieron una entrevista no sé dónde y me dijeron que las tetas de Sabrina son de derechas. Y claro, yo me quedé, digo, bueno, las tetas de Sabrina no son de derechas ni de izquierdas, tal. Eso, me dijo Terence, es como si te dicen que si cargas el pene a la derecha o a la izquierda, eres de derecha o de izquierda. Y entonces yo le digo, y eso lo publiqué en la entrevista, le digo, los penes son de centro, Terence. Punto. Al día siguiente me llama por teléfono el secretario general del CDS, Centro Democrático y Social, para agradecerme el detalle que había tenido con su partido. Esos son los políticos, coño. Un momento solo para decir, esto escrito hace mucho tiempo en el programa, en el libro con Antonio Gala. La televisión es una mina abandonada y saqueada. La televisión es la palabra que más se pronuncia y el tótem de mayor culto. Se leían menos periódicos y revistas que en los años 30. El pueblo vivía en permanente zapping. Este es el apocalipsis now de la comunicación actual. Nada ni nadie existía si no salía por la caja tonta. Ser era ser visto y la televisión estaba para ser visto, para salir. Los mercaderes y los políticos aprovechaban el medio más poderoso de todos los tiempos para vender su mercancía. La basura, el morbo, la frivolidad, la violencia, el sexo y el sentimentalismo barato y de lágrima fácil se había convertido en el único reclamo para atraer a la audiencia, a la que halagaba alimentando sus más bajos instintos. Todo buscaban una primicia absurda, porque además no había primicia. Todo buscaban el gran caso que les permitiera montar un juicio paralelo cada noche en cada programa. Todos buscaban la gran exclusiva que hiciera reventar los audímetros y les supiera al mayor pelotazo de la historia. Pero mientras tanto se dedicaban a copiarse, a repetir los mismos argumentos con los mismos inevitables personajes, cada vez peor y con menos gracia. La televisión estaba lleno de bufones millonarios. Los informativos perdían rigor y credibilidad y pasaban a formar parte del espectáculo. Los debates eran gallineros en los que se imponía el guirigay, el grito, el golpe de efecto, las bromas de mal gusto, las descalificaciones, los insultos y la más elemental falta de ética y respeto. Pero podría seguir en un libro que estoy escribiendo y que se llama Mis queridos hijos de puta. Bueno, oye, Jesús, Ahí. te iba a preguntar por ese voy libro. a contar porque lo que es la comunicación. Tú me anunciaste. Lo voy a contar de dentro, las tripas, Alsina, las tripas de la televisión. A mí me dijo un señor que se llama dime una cosa, Contreras, Jesús. y que es un psicólogo, dice, señor Quintero, esto que usted está haciendo ya se ha quedado ahí.
Ya no hay, ¿dónde hay una escenografía? ¿Dónde hay atmósfera? ¿Dónde hay clima? ¿Dónde hay grandes preguntas? ¿Dónde hay preguntas trascendentes? ¿Dónde hay planos importantes? Porque a lo mejor el periodista coge la pregunta de uno, le coge la boca, y la pregunta a otro y le coge la boca, y a lo mejor no es así. A lo mejor lo que tiene que hacer es coger el impacto de su pregunta, lo que produce en la cara del otro. Es que no saben, es que no crean, es que no son artistas, pero ahora el periodismo evidentemente ha tomado toda la comunicación. O a lo No hay grandes creadores. mejor es que hacen un producto que a ti te parece malo, malo. pero que a los espectadores les parece mejor que el producto que se hacía hace 20 años. La basura conecta con la basura. Tienes que tener en cuenta una cosa Conecta también. con la basura. Mira, Jesús, Es el momento de Belén. cuando tú escribas ese libro que se va a llamar Mis queridos hijos de puta, Sí, estoy pensando si llamarle hijo de la... ¿cuántos lectores quieres tener? Lo estoy pensando. ¿Cuántos lectores quieres tener, Jesús? ¿Te gustaría escribir un libro que no leyera a nadie? ¿Qué? Que si te gustaría escribir un libro que no le interesara a nadie. No que le interese a nadie. Yo he tenido muchas audiencias durante toda mi vida, en todo lo que he hecho. En El loco de la colina, en Ratones Colorados, en Los perros verdes, en todo. ¿En qué, por favor, dígame usted, un fracaso? Entonces, ¿tú crees que si ahora los programadores de la televisión no programan esos espacios tan buenos y de tantísima calidad, es porque sabiendo que el público quiere verlos, quieren perjudicar a sus propios intereses? Pues eso es un golfo. Usted, espectador, está deseando ver una entrevista en profundidad con nosotros, pero no la vamos a poner Sí, porque señor. no queremos que nos vea. Vosotros... Oye, coño, déjame hablar, Jesús. A un jefe suyo, al que manda en su grupo. ¿A cuál de todos? Porque hay unos cuantos. Desgraciadamente murió, tenía buena relación con él. Señor Lara, ¿cómo es posible que usted pague a BUI, periódico independentista, La Sexta, la izquierda, Antena 3, la derecha, tu radio? Ponme, por favor. Dame tú la ¿Cómo es respuesta. posible? Y poco más o menos Pero la yo respuesta te lo era puedo- la de siempre. yo te lo La puedo pela pregun- es la pela. yo te lo puedo Yo me preguntar cago en al la revés. puta madre de la pela. Te lo puedo preguntar al revés, Jesús. ¿Cómo y por qué no va a ser posible? Porque no lo es en este momento. ¿Tú en cuántas cadenas has trabajado? Yo he trabajado en todas las cadenas. Y todas tenían la misma línea editorial. entonces? La línea editorial no. Eso Cuando significa hice que un Puerta de Preso, comunicador y un producto como el que tú haces puede estar en cualquier cadena de radio ahora mismo, independientemente de quién sea su accionista y cuál sea su línea editorial. No me dejan entrevistar a la jueza no. Laya. No me dejan entrevistar a Bárcenas. ¿Quién no te me deja? ¿Quién van a ser, coño? Pero bueno, vamos a Los ver. hijos de puta. Los hijos de puta. Ahora, mira. Mira, Claro. Mira, Jesús. Se lo dejan a los pringados. A los pringados. Sí. Los que estamos ejerciendo el periodismo en los... El compromiso Los de un que estamos comunicador- ejerciendo el periodismo en los medios es No, porque somos el unos compromiso- vendidos. Ya me lo sé todo El esto. compromiso de un comunicador Sí, va sí, sí. mucho más allá. Sí. Mira, ahora tú y yo vamos a ir ahora con este iPad que se puede grabar un vídeo a entrevistar a la jueza Laya o a quien tú me digas. Sí. Y luego lo vamos a subir a internet para que lo pueda ver el que quiera. Sí. Si esto es así de fácil ahora. Sí, es de fácil. Así de fácil, sí. Moderador, Y luego lo que pasa es Pido que la luego palabra. lo A que ver si pasa es- es que luego vamos a poder ver cuánta gente ¿Por lo qué ha no- querido ver. ¿Por qué no entrevista a Berlusconi? Yo porque no se pone. Porque no se pone. Bueno, porque no se pone. Fin del asalto. Sí, eso, pero como una televisión, si estas cosas ya están tan trilladas. Sí, ¿cómo es una que yo no televisión me entero de que nada, ya lo invierte sé, en ya lo sé. energía nuclear va a permitir que un periodista vaya a preguntar sobre la energía nuclear? Pero vamos a ver, Jesús, Pero si tú no eso has visto a Jordi Évole haciendo un programa sobre las eléctricas. ¿Eh? Tú no has visto a Jordi Évole, bueno, supongo que ahora no ves ningún programa porque son todos horribles. Tú no has visto a Jordi No, Évole eso hacer ya un programa es- ahí crítico ya no- sobre las eléctricas. No empiezo con la demagogia. ¿Qué demagogia? Demagogia es la tuya. No he mencionado a nadie, solamente he hecho... Yo menciono a quien tú quieras, y yo no tengo ningún problema en mencionar a todo el mundo. General, yo lo que he hecho es Bueno, un fin, canto general fin del asalto, a Jesús, cómo que está. Fernando Sí. tiene pedida la La palabra. añoranza de los tiempos felices.
que los jóvenes no pudimos vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo cierta fama de Ya, que... esa, la juventud no es un momento... Cállate, Jesús, es un estado coño. del alma. Tú puedes ser un cobarde y yo un valiente. Y yo te puedo decir ahora a ti que Yo puedo echarle cojones y tú no. en tu época... A la comunicación. Sí, sí, seguramente. Tú eres Pues ya está. yo soy un cobarde y tú eres un valiente. Enhorabuena, Entonces, Jesús. Lo que pasa es que yo también te podría decir a ti que El Loco de la Colina era un programa magnífico y que en esa época se hacía una radio estupenda, pero era infinitamente peor que la de los años 30. Por ejemplo, estoy diciendo que os habéis quedado a vivir en la nostalgia de vuestra época. Peor que la radio que hacía Orson Welles cuando... ¿Qué me vas a decir de los años 30? ¿Te estás refiriendo a la radio de Amarrosa? Me estoy refiriendo a la radio franquista? Me estoy refiriendo a la radio estadounidense de los años 30, los años de oro. A un día que leí el informativo digo, ya no leo más mentiras. Jesús, siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Jesús, venga, siéntate, por Bueno, favor. No, y tú no conoces que Ramón Gómez de la Serna hacía una tertulia en la radio de los años 30. Tú tampoco lo conoces. Sí, yo sí conozco. Ah, pues entonces. Pero no te acerques a mí. ¿Y lo tienes tú? Que yo tengo la radio que se hacía en ese momento. ¿A mí me lo vas a decir? Pues si me acabas de decir que en los años 30 se hacía Amarrosa. En los años 30 Ramón Gómez de la Serna era el reportero estrella de Unión Radio. No se hacía Amarrosa. Por favor, Jesús. Por favor. Por Dile favor, que le nada. diga a este señor los programas que se hacían en ese tiempo porque no tienes ni idea. Jesús tiene la Pero si palabra. eres tú el que tiene te has la palabra equivocado de época. Amarrosa. Amarrosa no es de los años 30. Fernández Asís. Amarrosa no es de los años 30. De los años 30 Ramón Gómez de la Serna. Ahora me va a mencionar Ramón Gómez. En la primera tertulia radiofónica que se hizo en España, años 30. ¿Dónde está la famosa disciplina de Carlos Alsina? Bueno, es que hoy yo no soy moderador. ¿Dónde está la famosa disciplina? Yo hoy soy tertuliano. Tiene la palabra Fernando Sánchez Dragó. bueno, tengo cierta fama, totalmente injustificada, como veis, de que yo no dejo hablar a nadie en mis programas. Vamos a ver, mira, Carlos, bueno, por lo pronto tranquilízate porque Jesús Quintero no va a escribir ese libro nunca. Y no lo vas a escribir nunca, Jesús, porque tú ese libro me lo dijiste a mí la última vez que me entrevistaste, que fue cuando el libro del gato de Soseki en el 2008, y sigue sin aparecer el libro. Sigue sin aparecer el libro porque ahora es cuando me acabo que tu casa tiene 6 televisiones. El 70% de la televisión en España está controlado por extranjeros. Tú tienes 6 televisiones. Telecinco tiene 6 televisiones. Perdóname, cuando dices que está controlado por extranjeros, ¿a qué te refieres? No, Coño, si está, pero no para... No, ¿Qué? pero podía Si haber está, que respondido sigue, después. Coño, pero si estaba Basile y Berlusconi, ¿eso qué es? Berlusconi. Bueno, ¿escribirá o no escribirá ese libro, Carlos? Jesús y Carlos, por favor. Fernando Sánchez Dragó Vamos a ver. tenía la palabra. Perdóname, Carlos, Teodoro, ¿tú sabes pero cuál- aquí Jesús está diciendo cosas que yo, en Bueno, fin, Carlos, por, ¿me un dejas que mínimo, diga- por una mínima exigencia de ¿me dejas rigor, que te diga yo creo que dos? deben quedar claras. Eso no es rigor. Eso es despiste. Los propietarios de un grupo de comunicación son sus accionistas. ¿Estamos de acuerdo o no? No, yo, a mí No. no me venga por la vía política. ¿Pero qué vía política? Si lo que te estoy diciendo es que tampoco te sabes quiénes son los accionistas del grupo de comunicación en el que yo desempeño mi trabajo. Como no te lo sabes, pues dices estas cosas que queda muy bien me lo decirlas. sé y lo Está en tengo manos de los escrito. extranjeros. Me ¿Qué lo sé y extranjeros, lo tengo Jesús? escrito. ¿Qué Y sé extranjeros? cada una de las cadenas que tiene. Todo me lo sé. No me digas tontería, hombre. porque Yo digo ahora- tonterías y yo tú procuro- dices... yo procuro- Carlos, está dicho. Carlos. Está dicho. Yo digo tonterías y tú eres un gran comunicador Está al que dicho. no se le Carlos. puede al que no se le puede discutir. Fernando, hace un instante me has dicho que me tranquilice. No, efectivamente, pero es que no me escuchas. Tú que acabas de presumir de que el arte de entrevistar consiste en escuchar al entrevistado. Eso lo ha Déjame dicho, que te diga algo, eso lo ha coño. dicho Jesús, ¿sí? Antes de No, decir y que tú todos los también. que estamos Estamos ahora en todos de activo acuerdo. somos Bueno, mediocres. déjame que te diga dos cosas respecto a esta discusión que os traéis. Vosotros, los de ahora, tenéis dos maldiciones. ¿Nosotros quiénes somos? Yo solo hablo por mí, Fernando. Bueno. Yo solo hablo por mi trabajo Digamos, y los por que mí. ahora No hacen- existimos como colectivo los de ahora, ¿Me como no escuchas? existís los de ¿Me antes. escuchas? Los que ahora hacéis radio y televisión. Que para más mí sois de jóvenes ahora que también, Jesús y Quintero y Sánchez Dragó. Vamos a ver, tenéis en mi opinión, dos maldiciones y dos supersticiones. Una es sé breve. La manía de que para tener audiencia hay que recortar y recortar y recortar. Cuando yo voy o veo o escucho algún programa, o voy a algún programa como entrevistado, continuamente el entrevistador, sea quien sea y trabaje para la empresa que trabaja, me está diciendo sé breve, corta, corta, corta.
Y luego estáis obsesionados por la audiencia. La audiencia no lo es todo. A mí la audiencia siempre me ha importado un bledo. Yo ni siquiera, cuando yo hago un programa de televisión, ni siquiera miro las audiencias. Ni siquiera pregunto por ellas. Déjame decir algo antes de que... El escritor más influyente, déjame que acabe, coño. Pero ¿puedes decir algo antes de que sigas describiéndome como algo que yo no soy? No, tú eres quien ha hablado de las audiencias hace 5 minutos. No, yo no hablo de las audiencias. Yo hablo de la libertad que tiene el público para elegir. En este momento en España, ¿cuántos canales de televisión crees que puedes ver en tu casa? El público está deseando escuchar entrevistas sosegadas, entrevistas donde el entrevistado pueda explayarse. El escritor más influyente del siglo XX por eso los programadores de televisión Kafka no las nunca ha vendido emiten. más de 30.000 ejemplares y, sin embargo, en realidad ha tenido mucha más audiencia que estés defendiendo a esta sociedad y a estas audiencias. Parece mentira. A esta sociedad, dices. No, di a esta sociedad. Es que la sociedad son estas personas. No sois vosotros. No, son ellos. Esta sociedad es la damnificada por la radio y la tele que se hace ahora. No, pero acusarles a ellos. Acusarles a ellos de lo que eligen ver y escuchar, lo que ven, lo que leen. Ellos son los culpables. En televisión no salen, perdona, y termino. En televisión no salen ni los más sabios, ni los más inteligentes, ni los más sensibles, ni los científicos. No aparece nadie, nada más que aparecen chuflas y payasos. Jesús, ¿conoces un programa que hace Iñaki Gabilondo? Esa es la verdad. ¿Conoces un programa que hace Iñaki Gabilondo pero ahora que de entrevistas sosegadas? Conozco a uno que hace otra cosa, por favor. A mí háblame en nivel, ¿eh? ¿El nivel? Yo conozco a uno, que es comunista. Eso es absurdo. Pero tú conoces, Jesús, el canal en el que se emite el programa de Iñaki Gabilondo de entrevistas sosegadas a personas como esas que tú acabas de describir. ¿O es que como tú no lo conoces crees que nadie lo puede conocer? Yo conozco a Iñaki, Iñaki es amigo mío antes que tuyo, hace muchos años. ¿Cómo se llama su programa? Ya está. Pero si a mí no me importa cómo se llama el programa. Pues ya está, si a eso me refiero. Que él hace una entrevista. A que vosotros habéis decidido que cualquier tiempo anterior fue mejor que el actual. Pues estupendo. Él hacía Él sigue haciendo sus entrevistas. ¿Le podéis permitir, por favor, a Fernando Sánchez Dragó que continúe? Él sigue haciendo. Jesús, no, Carlos, por favor, permitirle a Fernando que No, continúe. me pasas la palabra cuando ya había terminado. A buenas horas. Estaba siendo breve. Muy bien. Pues apagamos el micrófono de Fernando Sánchez ¿Qué Dragó. hora es? ¿Podéis seguir, por favor? ¿Podéis seguir? ¿Pero qué hora es? Tenéis un asalto para 1:30, terminar. No. Yo creo que esta es la hora de la verdad. No, yo creo, Jesús, que es el momento de que pregunte el público, de que Venga. los asistentes El público. participen Ahí. y descubramos lo que piensan de verdad. Bueno, después de esta discusión tranquila, mi pregunta es breve. Simplemente quería decir, cuando tú tienes un entrevistado que está un poco reticente a hablar o que te contesta con monosílabo y tal, ¿cómo puedes encarrilar la entrevista para que, bueno, medianamente salga aceptable? Ya está, esa es. Esa pregunta, ¿quién se la hace? En general, al que... Adelante, Carlos. Pues mira, primero creo que apuntas bien, porque lo peor que le puede pasar a un entrevistador, en mi opinión, es que le toque un entrevistado que responde con monosílabos. Primero por la dificultad que tiene, que eso, lo que él está diciendo, aporte algo, y luego porque hay una dificultad del que está entrevistando que a menudo se percibe poco, que es que tú, a la vez que estás escuchando lo que te está respondiendo, tú tienes que ir elaborando también la siguiente pregunta que le vas a plantear. Y ahí, mira, ahí sí aceptaría un reproche, que es que ahora los silencios en ese sentido están poco valorados. Me parece que tienes que disparar inmediatamente la pregunta en cuanto el entrevistado está terminando la respuesta, porque si no queda ahí un vacío que es imposible de llenar. Yo creo que ese vacío tiene toda la lógica del mundo. Primero porque tanto el entrevistador como el entrevistado necesitan pensar, entiendo yo, antes de hablar, tanto al dar una respuesta como al hacer una pregunta. La única manera que yo conozco de que el entrevistado que responde con monosílabos deje de hacerlo es plantearle alguna cuestión en la que tú sabes que se siente cómodo y que le dé la opción de explayarse un poco y que vaya él mismo ganando un poco de confianza, y luego ya poder volver a las preguntas que a ti te interesen. Claro, pero realmente. si le contestas, por ejemplo...
Yo he comparado antes el arte de entrevistar al arte de torear. Cualquier torero sabe que hay toros que no tienen faena. Con esto quiero decir que hay entrevistados que a lo mejor son gente maravillosa, magníficos escritores, filósofos, científicos, lo que sea, que sin embargo no dan bien en televisión o no dan bien en radio. El 90% de lo que aparece en televisión. Sencillamente no se les entrevista. Yo, por ejemplo, en el último programa que he hecho el año pasado, Libros con Wasabi, y lo hago con Ana Grau y con otras personas, muchas veces a la hora de elegir, es un programa de escritores, el escritor entrevistado, pues Ana o alguna de las otras colaboradoras del programa venía y me decía, oye, este libro es muy bueno, vamos a entrevistarlo, al autor. Y yo decía, no, es que ese autor al que yo conozco muy bien, porque lo he probado ya, es de una ganadería, dicho sea con todos los respetos, con la cual ya he toreado, no tiene faena, no se puede sacar nada, es un magnífico escritor, pero no se le puede entrevistar. Yo, quizá la peor entrevista, la entrevista más dura que he hecho en mi vida, y tiene que ver con lo de los monosílabos que decía Carlos, es a Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez es, a mi juicio, el poeta más importante que ha dado España en los últimos 70 u 80 años, y además era íntimo amigo mío y compañero mío de universidad. Sin embargo, era un señor que cualquier pregunta, y yo me preparé muy bien aquella entrevista, cualquier pregunta que yo le hiciera, decía, sí, no, ¿tú crees? No lo había pensado. Bueno, la entrevista duró 1 hora y de esa hora 55 minutos hablé yo y luego encima me lo reprochaban. Claro, es que no ha dejado hablar al entrevistado. No, hay que elegir al entrevistado de la misma manera que José Tomás elige los toros que torea. Claro, pero si, por ejemplo, no tienes esa experiencia y no conoces, por ejemplo, al entrevistado y no sabes que puede ser de esa forma. Pues te comes y sales del paso como puedes. Claro, ¿qué vas a hacer? Faena de aliño, vas disimulando, le das, intentas encontrarle la vuelta a la que él puede contestar. Hombre, yo, por ejemplo, quizá la entrevista más emotiva que yo he hecho en mi vida se dice a Kenzaburo Oe, escritor japonés, premio Nobel de Literatura, y, hombre, como suelen ser los japoneses, hombre, muy seco. Y, sin embargo, en determinado momento acabó llorando. Acabó llorando en esa entrevista porque yo le pregunté, él tuvo un hijo con parálisis cerebral y prácticamente decidió dedicar su vida entera, y ha escrito un libro sobre el asunto, a cuidar a su hijo, a sacarlo al atolladero, y continuamente se volcó sobre él. Y un día, cuando el hijo tenía 7 o 8 años, lo había llevado a pasear por un bosque cercano a su casa y el niño oyó el canto de pajarillos que había en el bosque, ruiseñores, lo que fuese. Y ese día, al volver a casa, el niño reprodujo el canto de esos pájaros. Entonces, Kenzaburo Oe, premio Nobel de Literatura, empezó a tirar de ese hilo, y hoy día ese niño, con parálisis cerebral, es uno de los pianistas y compositores musicales más afamados de Japón. Bueno, en ese momento, este Kenzaburo Oe, con el cual yo no había conseguido sacarle prácticamente nada a lo largo de media hora de entrevista, a partir de ese momento se explayó, se abrió y acabó llorando a pantalla abierta. Bueno, eso a veces lo puedes hacer y a veces no. Yo entrevisté a La Pasionaria, entrevisté a Borges, he entrevistado a todos los grandes. Es decir, si algo tengo que agradecerle al periodismo es el haber entrevistado a toda la... si era Perezoso, toda la galería de delitos, si eran escritores, los mejores escritores, los líderes políticos de todo el mundo, los presidentes, los reyes del rock, todo eso son gente que he tenido el gusto de entrevistar. Pero esa gente, yo partía de una base. Es decir, yo, por ejemplo, Camarón de la Isla es mi ídolo. Nunca lo entrevisté, porque lo admiro tanto que con esa vocecita que tenía creía que iba a quedar mal. Es decir, yo siempre buscaba también el humanismo y la verdad, porque toda la radio y la televisión que se haga, si no transmite verdad, es mentira. Y eso es lo que estamos viendo desde por la mañana hasta por la noche. Mentira. Si es la política, mentira todo. Y todos los grandes, no aparecen ninguno. De los grandes de verdad, de los que saben de verdad, de los Barbací, de ese cardiólogo que está en el Mont Sinaí, Valentín Fuster. Los grandes de este país no están ahí, pero si además lo tenemos nosotros en nuestra propia tierra, no creo que haya un número de kilómetros que haya aportado tanto talento a la humanidad como Andalucía, desde los Picasso y los Velázquez a los grandes poetas, a Juan Ramón, a Lorca, a todos los grandes poetas. Y lo que vemos es, ¿qué vemos en televisión? ¿Qué vemos? Sevillana. Ah, no, sí, ahora han contratado una novela venezolana. Eso es todo lo que vemos.
Cuando en Barcelona hicieron un programa que se llamaba La Saga de los Ríos y que contaba su historia y estuvo durante 7 años, podríamos encontrar nosotros con tantos buenos cámaras, tantos buenos realizadores, tantos buenos actores, porque Andalucía, y todavía eso no me he atrevido a decírselo al señor Alsina, que el 95%, señor Alsina, el 95% de la comunicación está presentada, dirigida, vendida por los catalanes. Por los catalanes. 95-97%. Y ninguno dice que es independentista. ¡Basura! Los catalanes. Basura, estamos revolcándonos en la basura. Y aquí lo tiene, una televisión que tiene 9 millones de espectadores, una televisión que llega a los países que nos abrazan, a Marruecos, a Portugal, que hay gran talento, que han cerrado 40 productoras en Andalucía. Gracias, Jesús. Yo creo que se ha entendido la respuesta y había algunas preguntas más que responder. Por allí, luego Hola. por aquí. Yo quiero felicitar a la organización por este programa de radio, por este programa de periodismo. Y Te confieso que al principio pensé que iba a ser el trabajo más fácil que iba a ser nunca. No, y me voy con la sensación de que está mal pagado ya. Pero tiene audiencia, tiene audiencia. El hecho es que nos va a saber a poco cuando nos vayamos de aquí y tendrá eco en nuestra memoria. Y a mí me parece que es un desprecio, que es un lujo perdido, que talentos, y especialmente mi debilidad por Jesús Quintero, estén en el banquillo. Me parece una vergüenza de país. Y Alsina, creo que ha sido tu contacto con los políticos te está haciendo igual de maniobrero. Por eso cuando escucho... ¿Puedo responder? Igual de maniobra, te lo voy a explicar por qué. ¿Puedo responder? Sí. Jesús, de Jesús. todas las medallas, 300 premios, aquí en América, cuando escucho eso... Esto yo es un arrabal, no Esto es un arrabal. No existo. Estoy prohibido. 20 sanciones en mi Eso es una vergüenza, personal. Jesús. Es una vergüenza que eso pase. Eso es Jesús. lo que elogia el señor Alsina. No, Sí. yo no Vamos a elogio permitir eso. que la Vaya pregunta... compañero. A mí no me Sí. imputéis cosas que yo no, No, he dicho. Yo no he dicho. Perdóname, Alsina, perdóname. No, que perdóname. termina la pregunta. ¿Tu termina nombre la cuál es? pregunta. Mira, tú has intentado nombre cuál hacer es? hasta un debate generacional. Y no es un problema de los jóvenes y de los mayores. Es un problema de sensibilidad y de talento. Sí. Has intentado incluso echar a la gente encima de los abuelos, hablando de la gente de Pero ahora, por lo que amor de escuchamos Dios, la gente. Pero por amor de Dios. Vamos a Es ver. lo que yo... Perdóname. Esto, mi querido amigo, es una mesa redonda afable en la que estamos Sí, debatiendo afable. puntos de vista que yo efectivamente no comparto. Pero aunque no A mí compartas... me parece estupendo tu debes punto de admirar a vista. estas personas. Pero ¿verdad? si yo lo primero que he dicho esta mañana es que yo admiro a Jesús Quintero. No, ¿Cómo dices que no vo- tiene audiencia, que no tiene audiencia. Pero Y vamos eso a ver. no es verdad. Pero vamos a ver. Eso no es verdad. Mienten. No es verdad. Déjame no que es te haga verdad. una Por favor, pregunta fácil. termina Sí. de formular la pregunta. Termino. Tú que- Termino. Tú que ves ha dicho en una televisión. cosa, ha dicho una cosa, Claro. Jesús, que no ha acabado redondeando. Hombre, me ha hecho unas Y es imputaciones que bastante la graves. mayoría de Por las favor, sí, programaciones enseguida. televisivas Sobre todo no manipular están lo que solo yo en manos digo de no los me parece catalanes, bien. están en manos de los políticos. Las cadenas autonómicas están en manos de los políticos. Gran Y verdad. es una vergüenza. Es una vergüenza porque, por La ejemplo... 1 en manos de la Moncloa. Exactamente. La de aquí El en Canal manos de Sur. la Junta de Andalucía. Exactamente. La de allá- Esos son los programadores. Esos son los programadores. Como fue siempre. Como fue siempre. No, cada vez más. Como fue Cada siempre. vez más. Tú La sabes televisión que- autonómica no, andaluza ha tú estado sabes que la controlada por el televisión gobierno andaluz autonómica- desde que nació. Perdóname. Mira, No, lo cada que vez no va- más la lo que no televisión vale es autonómica decir- andaluza No, no, emite perdón. en horario infantil. Perdón, Nos perdón. considera niños pequeños. Perdón, las preguntas, Vamos a ver. el turno es para preguntas. Bueno, pues la mi- mesa mi ya pregunta es- ha quedado satisfecha con los debates. Perfecto. Vale, pues Pregunta. no quiero debatir. La pregunta es... No, y sobre todo no me a imputes personas cosas que que yo están no he en la dicho. universidad como Teodoro, que tienen capacidad de influencia, que son líderes de opinión. Yo no quiero participar. Bien. No. ¿Por qué no conseguimos desde el oficio, la dignidad de esta profesión, que gente como Jesús tenga su espacio?
Yo creo que es un lujo imperdonable que no esto no exista. Te puedo Bueno, hacer yo a Jesús ti tiene una un espacio pregunta. para mí porque está invitado en esta mesa, Te puedo invitado hacer- por mí. Pero hay que conseguir que salgan Pero a los medios. Te puedo hacer yo a ti una pregunta. Perfecta, claro. ¿Tú qué programas de televisión ves en casa? Todos. Dime nombres, títulos. No vayamos a yo de todo. No, dime títulos de programas que tú ves en tu casa. Venga. Pues veo las tertulias, Al Rojo Vivo. Al Rojo Vivo. Lo que hacen los sábados. Películas, porque... Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, dime más. Sí, pero no porque no me satisfaga. De momento has citado, Si no tengo has opciones. citado dos ejemplos. ¿Cómo que no porque te satisfagan? Pues no los veas. No, perdona un Pero momento. ¿cuántos canales se reciben en tu casa? ¿Pero cómo? ¿Cuántos No, pero canales tú se reciben en tu casa? Además, entras en la trampa. Tú me estás haciendo un examen a mí ahora. Relájate, Jesús. Jesús, por Tranquilízate, favor. Jesús. Siéntate, Jesús, Jesús. tranquilízate. Que estoy hablando yo con este espectador tan Jesús, amable por favor. que acaba de decir que él, de los 50 canales de televisión que tiene en su TDT, elige Al Rojo Vivo y La Sexta Noche. No. Pues me eso estás es, haciendo un pues examen. claro. Es que eres muy manipulador, al final. yo soy muy Eres manipulador. muy manipulador, Pero si lo has dicho tú, ves las tertulias. Mira, tú ¿Por estás qué hay haciendo tantas ver a la tertulias? gente Porque los que el espectadores espectador es elegís tonto. el género. No, tú quieres decir que el espectador es tonto y no somos tontos. Tú no eres tonto. tenemos opciones. Eres libre, no tonto. Libre no, Javier, de somos elegir lo que tontos. quieres ver en tu casa. No. Javier, ¿Crees yo creo sí, que vas sí, a perder el que puesto de somos trabajo. niños pequeños. Pero a No, ti pero- el- A ver, por favor, se Pero ha a ti terminado el alguien debate. te obliga Era a una pregunta, sintonizar Al Rojo era una Vivo. pregunta y hay más ¿Alguien te preguntas. obliga? Por No, favor. tú eliges. ¿Sabes cuántos programas se emiten a la vez que El Rojo Vivo en España? ¿Sabes cuántos? A ver, pregunta por aquí. Reyes, por favor. Pues aquí. contrata a Quintero y monta una cadena de televisión. Sí, es muy fácil. Bueno, hay una pregunta. Jesús, perdón, hay una pregunta. Jesús, una pregunta. Lo primero, la pregunta es para Carlos. Más allá de lo que ha pasado ahora, tú mismo lo has dicho, ahora mismo no era moderador, era tertuliano. ¿Cómo consigues, qué consejo nos das a los que acabamos de salir al mundo laboral para lograr ese autocontrol y control? Me explico. Control, cuando tienes que controlar a tus tertulianos, por ejemplo, con Marlene, Rubén Amón, yo lo noto todos los días, y con Pilar y Quinto se ha notado mucho. ¿Cómo controlas eso? Un juego de niños comparado con esta mesa. Marwenda y Rubén Amón, ¿no? El momento de, ya no lo de rasgos, sino el momento de seriano, el momento tan incómodo cuando tú lo de me puedes preguntar cuántas veces me masturbo, podrías haber entrado en el juego y solamente dije, eso sí que no es de interés público, y creo que eso lo has retomado el momento cuando la cultureta, en tu monólogo de la cultureta, a lo mejor lo retomaste un poquito, pero no entraste en el juego, podrías haber tirado los papeles y un autocontrol. ¿Qué consejos nos das para que logremos eso? Pues primero que tengas claro en cada momento qué papel desempeñas. Yo en esta mesa no soy el moderador, no soy el conductor y por tanto yo aquí hago el papel de yo digo lo que quiero y lo que opino, y si estoy en desacuerdo con alguien a quien profesionalmente yo admiro mucho, que es a Jesús Quintero, si yo hoy tuviera capacidad de decisión sobre una programación de una cadena de radio, yo contrataría a Jesús. Pero eso no me lleva a sacar la conclusión de que todos los programadores actuales son bobos o no conocen la sociedad hacia la que nos dirigimos los medios de comunicación. Primero, tener claro cuál es tu papel. Yo en mi programa asumo el papel de moderador. Hay una parte del programa que es más personal mía y en la que yo expongo mis puntos de vista. Una vez que está abierto el debate, yo entiendo que mis puntos de vista ya han sido suficientemente expresados en el programa y se trata de que los demás intercambien los suyos. En mi tertulia hay un clima muy cordial. Aunque tú escuches a Rubén y a Paco encenderse mucho, como nos hemos encendido nosotros aquí, la relación entre ellos es muy buena. La relación personal entre casi todos, yo creo, los colaboradores de mi programa es magnífica y yo creo que eso ayuda mucho a saber distinguir unas cosas de las otras. A mí lo único que me molesta en un programa como el mío, cuando hay demasiada vehemencia en el debate, es que yo creo que así como cuando estás viendo a personas discutir vehementemente, si lo estás viendo, te resulta más cómodo seguirlo. Cuando solo lo estás escuchando, yo creo que confunde muchísimo. A mí al menos me sucede eso. Cuando solo estoy oyendo una discusión y se superponen las voces, eso me incomoda mucho. Y eso es lo que yo sí intento que no suceda. Y ahí es cuando, si no hay manera de que ellos me hagan caso, como le ha pasado hoy a Teodoro con nosotros, pues una de las fórmulas es
irles bajando poco a poco el micrófono o subir la sintonía cuando ya no hay manera de hacerlo de otra forma. Pero nada es violento. En mi programa nada sucede de manera desagradable para los que estamos allí. Igual tiene una parte también de escenificación, es verdad. Un programa de radio no deja de ser un programa y, por tanto, tiene una parte de puesta en escena y tiene que tener un elemento de entretenimiento y de ganar el interés y todo aquello, ¿no? Entonces, a veces los propios colaboradores pueden asumir un papel un poco más exagerado del que realmente ellos tendrían si no estuvieran hablando para vosotros, ¿no? Y creo que ya está. Lo de Cebrián. Bueno, esa es una decisión rápida que tienes que tomar cuando el entrevistado te autoriza a que le preguntes cuántas veces se masturba. Pues tienes que decidir si se lo preguntas o, ya que tienes la autorización, si se lo preguntas o no. Ahí se habría un agrio debate periodístico en este país, es verdad, sobre si yo había cometido una negligencia profesional, perdiendo la oportunidad de entrar en el aspecto más humano del personaje, o más a mano del personaje, o si por el contrario pues les evité a los oyentes un trago bastante desagradable, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que tiene derecho para mí el entrevistado tiene todos los derechos que tiene el entrevistador. Es decir, si él quiere hacer preguntas al entrevistador, puede hacerlas. Si él quiere provocar al entrevistador, puede hacerlo. Y luego ya cada uno responde como quiere. Yo procuro no debatir con mis entrevistados, salvo que ellos provoquen el debate, y entonces sí. Y en este caso me pareció que era una provocación por su parte, que a mí no me parecía que debiera ser atendida, y por tanto, porque si atiendo esa provocación pierdo el hilo argumental de la entrevista. Y ahí lo suyo yo creo que es no dejarse despistar. Es decir, te meten el pico de la muleta por seguir con los símiles taurinos, ¿no? El entrevistado te mete el pico de la muleta a ver si tú sigues por ahí, te olvidas de dónde estabas. Y yo creo que ahí lo inteligente es, lo de la masturbación me parece estupendo, pero no me interesa nada, volvamos a Star Petroleum, ¿no? Que era el asunto del que hablábamos en ese momento. Bueno, última pregunta. Lo siento. Por la hora, lo siento, una pregunta más. Hablo, lo siento. Lo mío es una pregunta breve. Bueno, me da igual quién conteste. ¿Qué consejo nos daría a las personas que hemos acabado la carrera y nos vemos un poco desamparados, ¿no? Un poco sin saber qué hacer con nuestras vidas? Y como personas que ya lleváis bastantes años trabajando en esto, ¿qué consejo nos daría a los que estamos un poco perdidos y no sabemos cómo alcanzar nuestro sueño de, a lo mejor, de ser periodista político o de cualquier tipo de periodista, pero por ejemplo en este caso? Vete a Siria y escribe una historia. Si consigues que no Yo lo te hice secuestren. con la guerra del Vietnam, por ejemplo. Me fui a la guerra del Vietnam. Si consigues que no te secuestren, nada Cuando más tenía tu entrar. edad. Bueno, y si te secuestran son gajes del oficio. Arriesga. Ahora, si te vas a tomar vinos finos por los bares tan agradables de Málaga, no vas a tener una historia entre las manos. Por ejemplo, mi compañera, si nos tenemos que dedicar al periodismo político nacional, no tenemos ninguna guerra ni... Si os queréis dedicar al periodismo político nacional, vais de cráneo. Bueno, o de tema. Sed periodistas de otros temas. No hay noticia en la política española nacional. Mira, ayer, por ejemplo, Ana Grau, que está sentadita ahí, y yo nos fuimos expectantes a ver si en esa reunión de FAES, con ideas nuevas, convocada por Aznar, en la que estaba Piqué, Gallardón, el propio Aznar, etcétera, bueno, que había suscitado mucha expectación y estaba de hecho lleno de alcachofas, lleno de micrófonos por todas partes, debido a esa encuesta que había publicado El Español, que le daba a Aznar caso de que volviera o fundara un partido, 4 millones de votos de partida, tal. Bueno, fuimos allí y no se dijo absolutamente nada que mereciera la pena ser reproducido. Absolutamente nada. Aire en el aire. Entonces no hay nada que contar ahí. Hombre, Ana y yo fuimos allí con la idea de contar algo, con la idea de escribir algo. No tenemos nada, no vamos a escribir nada, no se nos ocurrió nada, no dijeron nada. Y así son los políticos, aire en el aire, y los políticos nacionales más. Porque todavía si te vas a Putin, entrevista a Putin, entrevista a Trump, entrevista a Obama, inténtalo, no lo vas a conseguir, pero a lo mejor sí, vete tú a saber, ¿no? Si no lo intentas es seguro que no lo conseguirás. Pero a ver, yo por alusiones, vale, pongamos que se va a Siria, ¿quién se lo paga? ¿Quién la manda? Porque el problema es que los medios de comunicación asuman ese
No, pero es que ella, joven y recién salida de la Facultad de Periodismo, no se lo va a pagar nadie. A mí tampoco me pagó nadie irme a la guerra de Vietnam. Me fui con ahorrillos, en plan hippie, lo que fuera y tal, arriesga. Es decir, a partir de que llegues a Siria y escribas una buena historia sobre Alepo, a lo mejor al siguiente lugar al que vayas ya te lo pagan, o no, porque los tiempos han cambiado. Se podía llegar a Vietnam por la cara, echándole la cara. No, no, por la cara totalmente no. Puede llegar así por la cara, si no lo entiendes. No, y si llegas te van a secuestrar. Hombre, no secuestran a todos, Carlos. Sí, secuestran. ¿no? Sí. Bueno, Sí, en cualquier sí. caso... Por eso no van los periodistas. De todas maneras, ahora a Carlos, Siria, esto porque En no cualquier puedes caso, ejercer tu trabajo allí. además de Siria, hay una buena cantidad de lugares en el mundo. Te tengo que decir que en el premio Alcántara de periodismo, el premio joven de periodismo, la mayoría de trabajos que recibimos en los últimos años son de freelancers, de jóvenes recién egresados de la universidad que se han ido a algún lugar del mundo, últimamente muchos en África, y envían historias, venden piezas, es duro, pero realmente esa es una opción. Entonces, el consejo, por así decirlo, es que nos vayamos de aquí. El consejo es el aeropuerto. El consejo siempre es el aeropuerto. Pero es lo que está haciendo mucha gente, ¿no? Mucha gente joven, no solo periodistas, sino en fin, en todas las profesiones. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido intenso.